Vamos a irlo a nuestro escritorio y vamos a crear un archivo Excel, ¿ya? Y le vamos a colocar diagrama de disparo subterráneo. Chuta, escrito coma y diagrama de disparos subterráneo. ¿Ya? Lo vamos a abrir, ¿ya? No sé si se ve el Excel. ¿Se ve? Por favor ahí que me confirmen. Profe, si se ve el Excel. Ya, buenísimo, excelente. Sí, ¿Qué profe, vamos a sí hacer lo veo. ahora? Vamos a ir a archivos, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cambiar el formato Excel, ¿ya? Y, ¿ya? Y la idea es que les quede en este formato, ¿ya? Para los que tienen la versión más antigua o todavía no la actualizan, la idea es que tengan esa versión, ¿ya? O perdón, esa es la que van a tener, ¿ya? Y la que teníamos que dejar nosotros guardada o tener el archivo en qué formato va a ser en XLSM, ¿ya? Libro de Excel, pero habilitado para macros, ¿ya? ¿Por qué? Porque al finalizar este curso, o antes de finalizar, mejor dicho, vamos a complementar esta planilla Excel con un poquito de macros, ¿ya? Que la macros es em, como las mismas fórmulas que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Pero las vamos a programar, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el Excel puede que ustedes en su hojita, ¿ya? Puede que aquí en esta hoja ustedes no tengan nada, pero si ustedes ya la tienen, ¿alguna duda? Que se encendió un micrófono por ahí, ¿no? Ya. Si usted, su macros en su hojita número uno y ustedes ya la tienen programada, puede que aquí no se vea nada, ¿ya? Yo hago clic acá, acá, no hay en nada, pero puede que yo esta celda justo la tengo marcada para rellenar un datito, ¿ya? Y puede que ese datito haga funcionar la macros, ¿ya? Eso es lo más que nada lo que vamos a utilizar de macros, ¿ya? Ya. Vamos a archivo, entonces, como estaba diciendo, guardar como, ¿ya? Y Excel habilitado para macros. Y lo vamos a guardar, ¿ya? Y si se fijan, aquí el archivo, lo vamos a buscar ahí en propiedades, ¿ya? Y les va a aparecer ahí el archivo Excel, ¿ya? Ya. De igual manera lo pueden revisar aquí mismo. Ah, no se me guardó. Vamos a guardarlo, guardar. El archivo ya existe. Vamos a guardarlo de nuevo. Aquí está. Ya, lo vamos a borrar nomás. Ya, el archivo anterior que hicimos lo borramos simplemente. Ya, abrimos nuestro archivo. Ya, nuestro diagrama de disparo subterráneo. Ya, y vamos a cambiar el nombre de la hoja. ¿Ya? ¿Qué vamos a colocar? Diseño, de nuevo, diseño de malla de, perdón, diagrama, diagrama de disparo. ¿Ya? Vamos a hacer otra hojita que va a decir cálculos, otra hojita que va a decir datos. ¿Sí? ¿Ya? ¿Dónde vamos a trabajar primero? Aquí en la hojita donde dice cálculos. ¿Ya? Nos vamos a ubicar en cualquier celda de la hoja. ¿Ya? Y vamos a recordar un poquito
los tipos de galería que teníamos nosotros. ¿Ya? No sé si recuerdan los tipos de galería que trabajamos en clase. Caverna y circular, ¿cierto? ¿Ver la PPT? Eh, sí, Excelente, ¿ya? Como nosotros tenemos dos tipos de galería, mejor dicho, las dos que hemos utilizado en clases, nosotros cuando queríamos calcular el área de nuestra galería, ¿los dos se calculaban de la misma manera? No, no, ¿O tenía, no? ¿O tenía una diferencia? tenía una ¿Cierto? diferencia grande. Tenía una diferencia grande, ¿cierto? Que en las galerías circulares simplemente era el cálculo de la mitad de una circunferencia y el segundo cálculo era el cálculo de un rectángulo, ¿cierto? Esos eran simplemente los dos cálculos que teníamos que realizar nosotros para obtener el área de nuestra galería, si es que era tipo circular. Pero cambiaba la cosita un poco cuando teníamos una galería tipo caverna, ¿cierto? Que nosotros, ¿qué teníamos? En vez de tener dos cálculos o dos secciones, teníamos que hacer el cálculo del área uno, área 2 y 3, que teóricamente, que dijimos nosotros que teóricamente eran esas dos áreas, la 2 y la 3 tenían la Son iguales. misma área, ¿cierto? Así que Sí, nosotros si calculábamos el área 2 lo multiplicábamos por 2 o le sumábamos la misma área, ¿ya? Y obteníamos el área 2 y 3, ¿cierto? cierto. Posterior a eso, como la más fácil, entre comillas, ¿ya? Era el cálculo del área uno, ¿cierto? Porque teníamos un rectángulo, es base por altura o A por B, y obtendríamos la área de nuestra área uno. Caso de el área 4 ya teníamos que empezar a trabajar con respecto a los grados los cuales tiene nuestra circunferencia, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a escribir en nuestra tablita, perdón, en nuestro Excel, en la hojita que dice cálculos, ¿ya? Y vamos a colocar tipos de galería. ¿Sí? Tipos de galería. Oh, me hizo la... Ya, y después lo corregimos. ¿Ya? Tipos de galería. Ya, después al último vamos a empezar a ver todo lo que es tema ortográfico, todo el tema de embellecer un poquito el Excel. ¿Ya? Después vamos a colocar los dos tipos de galería que estamos trabajando. La circular y la caverna. ¿Cierto? ¿Ya? Y vamos a realizar el cálculo, el mismo que nosotros utilizamos en clases, ¿ya? De una galería de 5 por 5. ¿Sí? Y le vamos a calcular el área correspondiente a ese tipo de galería. ¿Ya? ¿Qué teníamos que hacer nosotros primero? ¿Qué vamos a calcular primero? Vamos a arrastrar esta hojita acá para que se pueda ver acá. ¿Ya? ¿Qué vamos a calcular primero? Vamos a calcular el rectángulo que está acá. ¿Ya? Este que está acá. ¿Ya? Y, y este de acá lo vamos a cambiar. ¿Ya? Lo vamos a dejar en 2. ¿Ya? 2 metros. ¿Sí? profe, esos valores pueden cambiar en cualquier momento, ¿cierto? En cualquier momento pueden variar, pero nosotros como lo vamos a dejar ya las fórmulas
en estas celdas, ¿ya? Cuando nosotros modifiquemos los datos, se van a ir ajustando automáticamente a nuestra galería, ¿ya? Posteriormente a eso, nosotros vamos a, después, en nuestra diseño de diagrama de disparo, hoja número 1, se podría decir, vamos a tomar las fórmulas que se van a realizar acá, ¿ya? ¿Para qué? Para que hagamos un despliegue. ¿Qué quiere decir un despliegue? Que nosotros vamos a tener aquí la misma manera, tipo de galería, circular y caverna, pero va a ser una lista de despliegue, ¿ya? ¿Ya? Pero primero vamos a ir desglosando cada una de las partes, ¿ya? ¿Qué vamos a poner después? Vamos a colocar ancho de galería, largo de rectángulo, ¿ya? Y el radio de la, perdón, el radio de curvatura, ¿ya? Que va a ser esta zona de acá con respecto a nuestra galería, ¿sí? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿No? Ya. Vamos Profe, ¿me a, podría repetir qué puso en ese último cuadro? aquí, Sí, ahí, porfa. radio de curvatura, ¿sí? Radio de curvatura. ¿Ya? Y vamos a tomar los datos que nos da el enunciado, ¿sí? Ancho de galería, 5. Largo del rectángulo, ¿ya? Que va a ser esta de acá, ¿ya? Como la altura también puede ser del rectángulo, van a ser 2. Y el radio de curvatura, que en este caso, si nuestra galería es de 5 metros y esta parte de acá, nuestro rectángulo inferior, mide 2 metros, ¿cuánto sería el restante de eso? 3, ¿sí? 3 metros, ¿ya? Para que tengamos la unidad de medida de inmediato en cada uno de ellos, ya y no tengamos que escribir aquí metros, ¿ya? Hay otra forma que es el cambiarle el formato a la celda. ¿Cómo se va a hacer el cambio de formato? Vamos a dirigirnos a la celda, clic derecho y vamos a buscar aquí donde dice formato de celda, ¿ya? Vamos a hacer clic y lo vamos aquí a personalizada, ¿ya? Vamos a buscar la opción o el apartado donde aparece como gato.gato 0,00, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el dato de la celda, que lo va a dejar con 2 decimales, y nosotros, ¿qué vamos a hacer ahora? Espacio, ¿ya? Vamos a teclear la tecla del espacio, comillas, comillas, y al medio vamos a escribir MTS, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Metros, ¿ya? Vamos a colocar aceptar, y si se fijan bien, quedó con 2 decimales y con la unidad de medida de metros, ¿ya? Si yo modifico aquí y pongo 9, va a quedar en 9 metros y con 2 decimales, ¿ya? Para los cálculos de distancia de los tiros de cada uno de los tiros, vamos a trabajar simplemente con 2 decimales. Para las áreas, masa, volumen, vamos a utilizar 3 decimales, ¿ya? Como resultado final. Vamos a conservar de nuevo los 5 y como queremos colocar ese formato en cada una de ellas, simplemente aquí, si se fijan bien, tenemos como una brocha, ¿ya? Que dice copiar formato, ¿ya? Nosotros le hacemos clic y con el clic izquierdo, vamos a cliquear manteniendo el botón y vamos a arrastrarlo hasta el número 3 y si se fijan bien, los 3 datos nos quedaron con la unidad de medida de metros.
Primero, para el cálculo del área, ¿ya? Del área, ¿ya? De nuestra galería tipo circular, primero vamos a hacer el cálculo de el rectángulo, ¿ya? ¿Ya? Que nosotros, ¿qué deberíamos de tomar? Vamos a colocar igual, ¿ya? Vamos a tomar la altura, perdón, el ancho de la galería, el ancho de la galería, y lo vamos a multiplicar, ¿ya? Por el largo del rectángulo, la altura, esta altura de acá. Y le vamos a colocar Enter, ¿cierto? Ahí ya tenemos calculada el área de nuestro rectángulo. ¿Qué nos faltaría calcular? La mitad o la media circunferencia que nosotros tenemos, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Vamos a colocar en esta misma fórmula, vamos a colocar un más, ¿ya? Y vamos a trabajar con pi, ¿ya? ¿Por qué con pi? Porque nosotros, para el cálculo de la circunferencia, ¿cierto? Aquí tenemos para una circunferencia, aquí tenemos para media circunferencia. Tenemos que utilizar pi por el radio al cuadrado y todo eso dividido en 2. ¿Por qué dividido en 2? Porque estábamos trabajando con la mitad de una circunferencia. Este cálculo de acá es para calcular el área de una circunferencia, ya como lo tengo aquí escrito en la presentación. Así que nosotros, como necesitamos simplemente el cálculo de la mitad, lo vamos a dividir en 2, ¿ya? Así que en este caso, vamos a colocar literalmente pi, ¿ya? Vamos a colocar pi, vamos a cerrar el paréntesis y vamos a multiplicarlo por el radio de nuestra de curvatura y lo vamos a vamos a elevar, perdón, lo vamos a elevar por 2, ¿sí? Lo vamos a elevar por 2, vamos a cerrar los paréntesis, ¿ya? Vamos a dejar esto separadito, esto de acá con esto de acá, vamos a dejarlos separados, ¿ya? Y esto de acá, como dijimos nosotros, que ese era el cálculo para una circunferencia, nosotros lo vamos a dividir en 2, ¿cierto? Y eso lo vamos a cerrar, ¿ya? Y ahí nosotros tendríamos el cálculo de nuestra circunferencia, ¿sí? ¿A todos les dio lo mismo? ¿Ya? No sé si a todos les dio el mismo resultado. Ahí está la fórmula, ¿sí? Lo primero que hicimos nosotros fue calcular el área de nuestro rectángulo, ¿cierto? Que tomamos base por altura, que sería el ancho de la galería por el largo del rectángulo, ¿cierto? Y después de eso, nosotros le sumamos el área de nuestra media circunferencia, ¿cierto? Que era pi por radio al cuadrado y todo eso dividido en 2, ¿sí? Pero ¿qué dijimos nosotros? Que vamos a trabajar con 3 decimales, ¿cierto? Yo si reduzco los decimales, puede que me esté redondeando el resultado, que es lo que vamos a hacer nosotros, vamos a truncar, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que al inicio de la fórmula, después de el igual, vamos a colocar truncar, ¿sí? Vamos a colocar truncar, ¿sí? Y vamos a escribir punto y coma, ¿ya? Ese punto y coma nos va a decir con cuántos decimales queremos que esté el resultado, ¿ya? Si se fijan bien, acá sale truncar, que es la función, los números, los cuales nosotros dejamos dentro de paréntesis, ¿ya? Punto y coma
cuántos decimales queremos nosotros que esté en el resultado. ¿Cuánto vamos a dejar? 3. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo si le agrego más decimales, van a ser 0. ¿Ya? Así que vamos trabajando el área con 3 decimales. ¿Ya? En el caso de el cálculo para una galería tipo caverna, ¿ya? Se complejiza un poquitito, pero simplemente hay que trabajar con los grados, radianes, el arco coseno, ¿cierto? Que nosotros dijimos que se trabajaba porque para el cálculo de el área de nuestra galería, ¿cierto? Ya no iban a ser simplemente, chuta, dos figuras geométricas, sino que iban a ser 4, ¿cierto? Tenemos el área 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Vamos a partir tu, por el cálculo, por el cálculo de el área 2 y 3, ¿ya? ¿Cómo vamos a comenzar nosotros? Vamos a comenzar con el cálculo de Bastián, diga, Profe, Úbeda, diga, a, profe, a mí el truncar no me sirve, me queda la fórmula nomás puesta. ¿tiene puesto el igual antes? Sí, tengo puesto el igual. Igual truncar, tres paréntesis y después los cuadrados seleccionados, o sea, los rectángulos. Está tal cual la fórmula. Sí. Como les decía, para el tipo caverna, nosotros vamos a utilizar esta formulita, ya, para el cálculo de el área 2 y 3. ¿Qué estamos tomando aquí? No sé si recuerdan que nosotros comenzamos a necesitar el largo del triángulo, ¿cierto? ¿Ya? Ahí para que se vea un poquito mejor. Ahí, ¿cierto? Nosotros necesitábamos saber cuánto era la altura de este triángulo. ¿Y qué utilizábamos nosotros? Coseno, ¿cierto? Pero ¿qué teníamos que utilizar específicamente nosotros? Arco coseno o coseno a la menos uno, ¿ya? En Excel ustedes tienen que colocar arcos y tomar, tomar aquí lo que sería el ancho de la galería y dividirlo en dos, ¿ya? Que queda el 2,5. Que el 2,5, ¿dónde lo teníamos nosotros? Acá abajito, ¿cierto? ¿Sí? Y eso después lo vamos a dividir por los 3 metros que corresponden a el rayo de curvatura, ¿cierto? No sé si recuerdan bien eso, ¿sí? Ya. Y ahí nosotros tendríamos recién o simplemente tendríamos el ángulo o los grados de nuestro ángulo, ¿cierto? Después de eso, nosotros que teníamos que tomar la tangente, ¿cierto? La tangente, ¿ya? Que por eso aquí tengo la tangente, ¿ya? De los grados o el ángulo que tiene nuestro triángulo, ¿cierto? Y lo teníamos que multiplicar por la base de nuestro triángulo, ¿cierto? Que era 2,5, ¿ya? Por eso que acá yo les tengo que sería
el ancho de la galería dividido en 2 por el ancho de la galería dividido en 2. ¿Ya? Y todo eso va a estar dividido en 2 para que nos dé la ecuación en Excel, ¿ya? Si se fijan bien, nosotros tenemos que colocar 1, 2, 3, 4, 5 paréntesis, colocar tang, ¿ya? De tangente, otro paréntesis, ¿ya? Radianes, para que nos dé el cálculo correspondiente. Posteriormente a eso, otro paréntesis, grados, otro paréntesis, acos de arco coseno, ¿ya? Paréntesis, paréntesis, el ancho de la galería, todo dividido en 2, cerramos paréntesis, eso dividido en el radio de curvatura, cerramos paréntesis, 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 ya, 1, 2, 3, 4, y todo eso lo vamos a multiplicar por el ancho de la galería dividido en 2, cerramos 3 paréntesis por nuevamente el ancho de la galería dividido en 2, y todo eso nosotros lo vamos a multiplicar por 2, ¿ya? ¿Por qué por 2? Porque nosotros tenemos la galería, perdón, el área 2 y el área 3 teóricamente es la misma área, ya por eso que todo esto nosotros lo estamos multiplicando por 2, ¿ya? Posteriormente a eso, nosotros, ¿qué podemos calcular? El área número 4, ¿cierto? Que lo vamos a englobar en la misma fórmula, ¿ya? Pero le vamos a colocar un más, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a sumar el área 2 y 3 más el área 4, ¿ya? ¿Qué teníamos nosotros escrito en la fórmula? Que vamos a utilizar los 180 grados, que correspondería como a la mitad de una circunferencia, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que recordar que los grados internos de la circunferencia tiene 360 grados, ¿cierto? Y nosotros tenemos que tener el radio de curvatura, que sería los 3 metros, ¿ya? Que vamos a tomar como inicio pi por radio al cuadrado, y eso lo vamos a multiplicar por los 180 grados menos 2, ¿ya? Por 2 correspondiente a el arco coseno del ancho de nuestra galería, eso dividido en 2 y nuevamente dividido en el radio de curvatura, ¿ya? Y todo eso nosotros lo vamos a dividir en 360 grados, ¿ya? A ver, para que vayamos como recordando un poquito. Acá está. Profe, después puede compartir ese PPT. Por supuesto, ¿ya? Ya, esta es la fórmula que nosotros estamos aplicando en lo que sería el área número 4, ¿ya? Que aquí se ve obviamente más reducida, ¿ya? Pero por temas de que nosotros tenemos que colocar los grados y arco coseno correspondiente a Excel, ¿ya? Se extiende un poquito más, pero es exactamente lo mismo que esto, ¿sí? Pi por radio al cuadrado por beta, todo eso es dividido en 360 grados, ¿cierto? Nosotros, ¿cómo obteníamos el beta? Si obteníamos el alfa, ¿cierto? De el área 2 y teóricamente el área 3 es lo mismo, esta área de acá con esta área de acá son exactamente lo mismo. Como nosotros sabemos que teníamos aquí una media circunferencia o parte de una circunferencia, esta esto acá, ya, perdón, ahí nosotros tendríamos 360 grados, ¿cierto?
tendríamos 180 grados, ¿ya? Por eso que nosotros tendríamos que, para calcular beta, tendría que ser los 180 menos 2 por alfa, ¿cierto? Que sería lo que tenemos acá, perdón, acá, ¿sí? Esto. Pi por radio al cuadrado, 180 menos 2 veces el ángulo o los grados internos de nuestros triángulos, ¿ya? ¿Por qué por 2? Porque son 2, ¿sí? Y todo eso, dividido en 360 grados, ¿ya? ¿Y qué nos va a dar eso? El área número 4, ¿ya? Hasta el momento tenemos calculada el área 2, el área 3 y el área 4. Posteriormente a eso, ¿qué nos faltaría calcular? El área 1, ¿cierto? Que sería el rectángulo. ¿Cómo calculamos nosotros el área de un rectángulo? ¿Cómo la calculamos? Base por altura. Base por altura, ¿cierto? ¿Qué vamos a tomar nosotros? Vamos a tomar la B, perdón, o el ancho de la galería y la vamos a multiplicar por el largo del rectángulo, ¿cierto? Que sería 5 por 2. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Y nosotros, ¿qué dijimos al principio? Que vamos a trabajar con 3 decimales en las áreas, masa y volumen, ¿cierto? ¿Qué vamos a colocar aquí entonces? Vamos a colocar después de toda esta fórmula, ¿ya? Obviamente el inicio tiene que estar un car y vamos a colocar aquí, después del punto y coma, cuántos decimales nosotros queremos que esté el resultado, ¿cierto? ¿Cuántos dijimos? 3, ¿ya? Y automáticamente nos va a dar el área calculado como a una galería tipo caverna y a una galería tipo circular. Si yo le cambio aquí y es 6 y 4, ¿ya? Nos va a dar el área correspondiente si fuera una galería circular o una galería tipo caverna. ¿Sí? Posteriormente a eso, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora recién? ¿Ya? Vamos a ir a la pestañita o abajito de nuestro Excel, vamos a ir al diseño de diagrama de disparo. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a colocar, ¿ya? En una celda, en cualquiera, la que se le acomode, ya si quieren puede ser acá al medio, puede ser la primera, puede ser acá abajito, donde ustedes más la acomoden. Vamos a colocar tipo de galería, ¿cierto? ¿Y qué vamos a poner? Vamos a colocar aquí, en la celda que está abajo del título, ¿ya? Tu. Vamos aquí a datos, en la herramienta de arriba de Excel, ¿ya? La barra de herramientas, datos, y nos vamos aquí a herramienta de datos, ¿ya? Aquí, y vamos a desglosar o desplegar este icono, ¿ya? Y vamos a colocar aquí donde dice validación de datos. Vamos a cliquear, y si se fijan bien, nos va a abrir una pestañita el cual nos va a solicitar qué dato nosotros queremos tomar, ¿cierto? Cualquier dato o
Puede ser número entero, puede ser decimales, puede ser una lista, una fecha, una hora, longitud de texto, lo que sea, ¿ya? Pero en el caso de nosotros vamos a tomar la opción de lista, ¿ya? Y se nos va a desplegar aquí una sección donde dice origen, y en esta herramienta de acá, nosotros hacemos clic, ¿ya? Y nos va a permitir seleccionar los datos que nosotros queremos colocar en nuestra lista de despliegue, ¿ya? Nos vamos a ir a cálculos, nos vamos a ir a la zona donde está circular y caverna y le vamos a hacer con el clip izquierdo, lo vamos a mantener presionado y lo vamos a arrastrar hacia abajo. Una vez que nosotros tengamos tomado esas dos celdas, ¿ya? Si se fijan bien, está ubicado en en la hoja de cálculos y está tomando de la B3 a la B4 o de la celda donde está circular y caverna. Desplegamos este y ponemos a aceptar. ¿Qué va a pasar ahora? Que donde nosotros tenemos la celda, ahora nos aparece una flechita hacia abajo, ¿ya? ¿Qué es lo que va a cumplir esa función, esa flechita? Si ustedes la presionan, le va a aparecer circular o caverna, ¿ya? ¿Qué vamos a colocar ahora nosotros, abajito? Vamos, ancho de galería, ¿cierto? Que si se fijan bien, es lo mismo que tenemos en la hojita de cálculos nosotros escrito, ¿ya? Posteriormente a eso, nosotros, en el caso de circular y caverna, nosotros tenemos distintos términos para cada uno de ellos, ¿cierto? Porque para el tipo circular, nosotros tenemos largo del rectángulo, ¿cierto? Largo del rectángulo. Pero para el cálculo de la galería tipo caverna, nosotros ya llamamos esa sección de ahí largo de, del rectángulo. Lo llamamos largo de base, ¿cierto? ¿Qué base? Esta base de acá, ¿cierto? Posteriormente a eso, como nosotros sabemos que son dos términos, nosotros qué vamos a trabajar para que estén las dos opciones, vamos a utilizar la función que se llama si conjunto, ¿ya? O mejor dicho, si punto conjunto, ¿ya? ¿Qué quiere decir ese si conjunto? Que nosotros vamos a decidir que en esta sección, en esta celda, que aparezca o largo de rectángulo o largo de base, cumpliendo si es que aquí aparece circular o caverna, ¿ya? Se las voy a escribir aquí en la pantallita, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si B4 dice circular, tomar la referencia que diga largo de rectángulo, ¿ya? Punto y coma. Y si el B4 no dice circular, pero dice caverna, colocar largo de base, ¿ya? Nosotros sí colocamos esa función, ¿ya? Nosotros cuando cambiemos aquí en nuestra lista de despliegue a circular y a caverna, nos va a ir modificando ese largo de base o largo de rectángulo, ¿sí? Si se fijan bien, yo voy cambiando, circular, dice largo de rectángulo, caverna, largo de base, ¿sí?
Y en la opción para tipo galería o tipo circular, ¿ya? Puede ser radio de curvatura o simplemente radio. ¿Para cuál sería simplemente radio? Para la galería tipo circular, ¿cierto? Que ahí nosotros necesitamos simplemente el radio, ¿ya? En el caso de galería tipo caverna, nosotros tenemos que colocarle radio de curvatura, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos realizar esa fórmula? Chuta. Nuevamente tomamos y utilizamos la fórmula psi punto conjunto, ¿ya? Vamos a tomar nuevamente como referencia la celda donde tenemos nuestra galería, ¿ya? Mejor dicho, nuestro tipo de galería, ¿ya? Y le vamos a colocar que si B4 es igual a circular, punto y coma, que diga radio, ¿ya? En el caso contrario de que si el B4 es igual a caverna, que coloque radio de curvatura, ¿sí? Yo le coloco Enter. Y si se fijan bien, yo si voy modificando tipo circular, aparece radio, ¿sí? Si aprieto tipo caverna, aparece radio de curvatura y se modifica de igual manera el largo de base, ¿sí? Posteriormente a eso, nosotros aquí vamos a colocar los mismos datos que colocamos en cálculos, la hojita de cálculos, ¿ya? Y nos vamos a la hoja de diseño, ¿ya? Que aquí también le vamos a cambiar esto, ¿ya? Recuerden, seleccionamos, clic derecho, formato de celda, personalizada, la opción de dos decimales, espacio, entre comillas, y en medio le vamos a colocar metros, perdón, metros, ¿sí? Aceptar y se le va a colocar la unidad de medida correspondiente. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a ir a cálculo y vamos a ir tomando estos iconos de acá y vamos a poner igual. Nos vamos a ir a la hojita de diseño y vamos a seleccionar a la que corresponde, ¿sí? Vamos a ir colocando igual y a la que corresponde, y a la que corresponde, ¿ya? ¿Qué función cumple? De que si yo modifico algo en la hoja de diseño, es decir, el ancho de galería que sea en vez de 5 sea 6, automáticamente en la hoja de cálculos se va a modificar y va a quedar con 6. ¿Y qué va a permitir? Que ese 6 lo va a estar tomando de igual manera las fórmulas las cuales nosotros tenemos aquí ya listas, ¿ya? Si yo modifico acá y pongo 4, se va a modificar el número 4 que nosotros pusimos anteriormente, ¿ya? Vamos a dejar los datos como están, ¿sí? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Ya? Hasta el momento nosotros hicimos en estos simples pasos lo que nosotros hicimos en dos clases, si no me equivoco, ¿ya? Lo hicimos con estas dos fórmulas que tenemos acá, ¿sí? Y ya lo tenemos ya configurado, ¿ya? Simplemente nosotros modificamos los datos y ya nos va a calcular el área, ¿sí? ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Ya. ¿Qué debemos de realizar nosotros ahora que ya tenemos listo nuestra área de galería? ¿Qué podíamos comenzar a hacer? El cálculo de
diagrama de disparo, ¿cierto? Pero ¿qué información o qué datos nosotros necesitamos principalmente o al inicio de los cálculos? Primero, el DTH, ¿ya? ¿Qué dimensión tiene el diámetro de los tiros cargados? El número de tiros de alivio, ¿ya? Que ahí les voy a aportar un datito más que es con respecto al cálculo de los tiros de alivio, ¿ya? Que nosotros en clase yo les daba como el dato de la cantidad de tiros de alivio, pero por el método que nosotros utilizamos, que es el de Roger Humbler, ¿ya? Que era para el cálculo de el H, que es la longitud de perforación, también hay un criterio, ¿ya? Con respecto a la longitud de perforación, ¿ya? Que nosotros con respecto al avance efectivo de disparo, nosotros tenemos que saber cuántos tiros de alivio tenemos que colocar en nuestro diagrama de disparos, ¿ya? Es un pequeño criterio el cual nosotros tenemos que cumplir, ¿ya? ¿Ya? Y también nosotros con la información de Humbler, ¿ya? Que nosotros vamos a sumar un datito más que es con respecto a la longitud de las barras, ¿ya? ¿A qué barras? A las barras de la perforadora en la cual nosotros estamos utilizando, ¿ya? Que puede ser de 3 pies, 4 pies, 5 pies, 6 pies, ¿ya? Puede ser 12 pies, ¿ya? Todo eso va a depender de la perforadora y de la longitud de sus varillas, ¿ya? Las más comunes son las de 6 pies, ¿ya? Esa es como la más común para una perforadora ya como la Boomer, ¿ya? La Boomer S7, ¿ya? Aquí, aquí se las tengo, ¿ya? Perdón, la Simba, perdón, ¿ya? La Simba S7, ¿ya? Para decir, ese modelo, ¿ya? De Epiroc tiene varillas de longitud de 3 pies, 4 pies, 5 pies, 6 pies, los cuales se pueden llegar a extender hasta 20 metros, ¿ya? Que ¿dónde yo encuentro esa información? En su ficha técnica, ¿ya? Nosotros vamos bajando un poquitito, vamos bajando, vamos viendo la información que nos muestra la ficha técnica de la Simba S7, ¿ya? Simba S7, ¿ya? Que en este caso vamos a utilizar esta como modelo, ¿ya? Y nos vamos a ir a la zona de varillas, ¿ya? Si se fijan bien, aquí nos dice que utiliza varillas de 3 pies, 4 pies, 5 pies y 6 pies, ¿ya? Y con respecto a su nombre, que pueden ser R32, T38 y T45, ¿sí? En este caso nosotros vamos a utilizar unas varillas, ¿ya? De 6 pies, ¿ya? Vamos a ir ordenándolo un poquitito con todo lo que les dije, ¿ya? Y vamos a anotar abajito de ya los cálculos que hicimos anteriormente, vamos a colocar DTH ficticio, DTH, diámetro de los tiros cargados, número de los tiros de alivio, ¿ya? O los tiros huecos, ¿ya? Efectividad de perforación. ¿Qué era la efectividad de perforación? Es lo que, en porcentaje, lo que yo realmente avanzo, ¿sí? Supongamos un caso de 4 metros de longitud de perforación, ¿ya? Yo de esos 4 metros, ¿ya? Yo no avanzo realmente los 4 metros, ¿sí? Supongamos que tenemos una longitud de 4 metros, ¿ya? 4 metros, ¿ya? Aquí, 4 metros. Pero lo que yo realmente avanzo, ¿ya? Son un 90% de esos 4 metros, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer yo para calcular cuánto es el avance real que yo voy a tener con esa tronadura? ¿Ya? Simplemente vamos a tomar los 4 metros
y lo vamos a multiplicar por el porcentaje correspondiente a la efectividad de perforación, ¿ya? Y nos va a decir que nosotros realmente en esa avance de galería, nosotros avanzamos simplemente 3,6 metros, ¿ya? Ya no avanzamos los 4 metros, ¿ya? Pero nosotros sí perforamos los 4, cargamos de explosivos los correspondientes 4 metros, entre comillas, obviamente, porque tenemos que contemplar el taco, ¿ya? De cada uno de ellos, ¿ya? Pero tomando eso en consideración, nosotros avanzamos simplemente 3,6 metros, ¿ya? Eso es lo que avanzamos nosotros. Si es que tuviéramos una efectividad de perforación, ¿ya? O una efectividad de disparo de un 90%, ¿ya? ¿Ya? Como dato que yo les da, ¿cierto? Y vamos a marcar simplemente estas casillas para que sea un poquito más cómodo, ¿ya? Yo el DTH, yo se los daba, ¿cierto? En este caso, vamos a trabajar con un DTH de 5 pulgadas, ¿ya? ¿Cómo le cambiamos nosotros el formato a la celda? Clip derecho, formato de celda, personalizada, nos vamos a la opción de 2 decimales, espacio, entre comillas, y le vamos a colocar ¿ya? De inch, ¿ya? O pulgada, ¿ya? Si se le hace más cómodo poner pulgada, pueden colocar pulgada. Pero en el caso mío voy a colocar inch, ya que es lo mismo que pulgada, simplemente es pulgadas en inglés, ¿ya? Y vamos a colocar enter, ¿ya? ¿Ya? Y en el diámetro de los tiros cargados, en este caso vamos a utilizar un diámetro de los tiros cargados de 2, perdón, ahí, 2,755 pulgadas, ¿ya? En el caso de la efectividad de perforación, nosotros vamos a utilizar ahora un 90%. Vamos ahí, 90%. ¿Sí? La longitud de las barras, en este caso, van a ser de 6, como lo he conversado anteriormente, ¿cierto? Vamos a cambiar formato, personalizada, con 2 decimales, espacio, comillas, comillas, ¿ya? Y le vamos a colocar pies, ¿sí? O feet, ¿ya? Puede ser cualquiera de las dos, ¿ya? Y nosotros, ¿ya? Para que podamos trabajar con el método Humbler, ¿ya? Cálculo de la longitud de perforación, nosotros necesitamos en una unidad de medida en específico el DTH, diámetro de los tiros cargados. No sé si recuerdan en qué unidad de medida tenía que estar. Pulgadas, ¿ya? A metros, simplemente lo vamos a multiplicar por 0,0254, ¿cierto? Y ahí nos va a dar cuánto sería la, el DTH en metros, ¿cierto? Y Humbler, aparte de pedirnos el DTH en metros, también nos pedía el diámetro de los tiros cargados en metros. ¿Qué podemos hacer nosotros? Como ya tenemos lista esta fórmula, simplemente nosotros la podemos arrastrar hacia abajo y va a tomar el dato correspondiente a la celda de abajo, ¿sí? Pero nosotros teníamos un criterio, ¿cierto? Que para el cálculo de Humbler, aparte de tener el diámetro del DTH, el diámetro de los tiros cargados, teníamos que saber cuántos
números de tiros de alivio, tiros huecos, tenemos que utilizar nosotros, ¿ya? ¿Qué dice Roger Holmberg? Que tenemos que utilizar el avance efectivo de disparo con respecto a la longitud de perforación. ¿Qué tiene que ser eso? Que el avance efectivo de disparo tiene que ser menor a la longitud de perforación, ¿ya? Si es, si es en ese caso la longitud de perforación menor que el avance efectivo de disparo, nosotros qué tendríamos que modificar en vez de un DTH o un tiro de alivio, colocar dos tiros de alivio, ¿cierto? Supongamos en este caso que vamos a trabajar simplemente con un DTH, ¿sí? Un solo DTH. Y vamos a tomar la fórmula que nos dice Roger, ¿ya? Que va a tomar la efectividad de perforación y la longitud de las barras de la perforadora que estamos utilizando, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que va a tomar acá el 90% y los 6 pies, ¿ya? Si se fijan bien, aquí tenemos el 90% va a ser multiplicado por los 6 pies, el cual va a estar multiplicado por 0,3048, ya que eso es una constante, ¿ya? Ese siempre va a ser 0,3048, ¿ya? Siempre va a ser ese número. Pero ¿qué va a modificarse siempre? Va a ser la efectividad de perforación y la longitud de las barras, ¿cierto? Dependiendo de la máquina que estemos utilizando y la efectividad de la perforación, ¿ya? ¿Qué nos va a dar este datito? El cual va a estar en metros, ¿sí? Y en este caso, ya como tenemos I, podemos calcular la longitud de perforación, ¿ya? Esperamos un poquitito, ¿ya? ¿Ya? Que lo decía Humbler, que tenemos que, con la constante de 0,15 más 34,12 por el DTH menos 39,2 por el DTH al cuadrado, ¿ya? Nos va a dar la longitud de perforación, ¿ya? Vamos aquí a acá, ¿ya? Esta es la formulita que estamos utilizando nosotros, ¿ya? La constante de 0,15 más 34,12 por el DTH menos el 39,4 por el DTH al cuadrado, ¿sí? Es la misma fórmula que nosotros utilizamos en clases, la estamos aquí utilizando en el Excel, ¿ya? Y para que la puedan comparar, ¿sí? Aquí está, ¿ya? 0,15, 0,15, 34,2, 4,12 por el DTH, recuerden, en metro, menos 39,4 por el DTH al cuadrado, ¿sí? ¿Y con cuántos decimales estamos trabajando nosotros? Truncado al tercer decimal, ¿sí? Y eso nos va a dar una longitud de perforación de, perdón, ¿verdad que dijimos que longitudes son 2? ¿Sí? Dijimos longitudes con 2. ¿Sí?
Este, ahí, ¿ya? Y esto también queda en metros, ¿cierto? Con estos datitos, nosotros ya tendríamos listo cuánto sería la longitud de perforación, cuánto sería el avance efectivo de disparo, ¿ya? Y estamos conservando el criterio que lo dice Humbler, ¿cierto? Que el H tiene que ser mayor que el I, y el I que es el avance efectivo de disparo. En este caso, el I es 1,64 y el H es 3,84. ¿Se conserva el criterio? Pero, ¿qué pasa en el caso de que la barra la longitud de las barras, no sé, es de 14 pies? ¿Qué pasa en ese caso? No se cumple el criterio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el H y el I es lo mismo. ¿Qué tiene que ser el criterio? Tiene que ser el avance efectivo de disparo menor que H, menor que la longitud de perforación, ¿cierto? En ese caso, ¿qué tendríamos que hacer? Colocar dos tiros de alivio, ¿cierto? Pero ahí está un pero que es importante, que cuando nosotros tenemos más de un DTH o más de un tiro de alivio, ¿ya? El DTH que nosotros vamos a utilizar no va a ser el 0,127, va a ser el DTH ficticio, ¿ya? ¿Qué tenemos que tomar nosotros en consideración? ¿Ya? Que cómo se calculaba el DTH ficticio, acá está. Que dice que el cálculo del DTH ficticio va a ser el DTH por la raíz de la cantidad de tiros de alivio, ¿ya? En el caso de que nosotros tuviéramos uno, va a ser 5, ¿cierto? Porque, ¿qué hicimos nosotros acá? Tomamos, tomamos el DTH por la raíz de la cantidad de tiros, ¿cierto? Aquí colocamos truncar para obviamente mantener los decimales. Y aquí tenemos el DTH, el diámetro del DTH por la raíz de la cantidad de tiros de alivio, ¿cierto? DTH por la raíz de la cantidad de tiros de alivio. En este caso es 5, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo tengo dos? Ya el DTH, que el cual nosotros tenemos que utilizar, no es el 0,027, ¿ya? ¿Cuánto sería realmente? El 0,180. Ese sería el DTH, el cual nosotros tenemos que utilizar, el DTH ficticio, solamente con el criterio de que si tenemos más de un tiro de alivio, ¿ya? Si tenemos un tiro de alivio, nosotros si calculáramos el DTH ficticio, nos va a dar exactamente el mismo número que estuviéramos utilizando el DTH normal, ¿ya? Pero para que esté más controlado esta variante de que si es igual a uno o es mayor a uno o si es que hay más de uno, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a arreglar un poquito esta fórmula que tenemos aquí, ¿ya? ¿Con qué vamos a trabajar? Con la función si, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si la celda donde dice la cantidad de tiros de alivio es mayor a uno, sea la celda E10 o que sea el DTH ficticio. En el caso contrario, por eso punto y coma, que sea 5 el DTH. ¿Sí?
como ya tenemos regulada ese criterio de función sí, nosotros sabemos que están pulgadas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Multiplicarlo por 0,0254. ¿Para qué? Para que esté en metro. Y si se fijan bien, yo si modifico aquí y dice 2, se va a modificar automáticamente el DTH ficticio y el diámetro del tiro hueco que nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? Simplemente con la función sí. ¿Sí? Les repito, si la cantidad de tiros de alivio es mayor a 1, colocar el 2,07. En el caso contrario de que si no es mayor a 1, colocar el 11, ¿ya? O el 5, ¿cierto? ¿Qué tiene bueno esta función? Que si yo tengo aquí 1, obviamente van aquí a estar los dos con la misma unidad de medida, perdón, con el mismo diámetro, ¿ya? Y se va a conservar con el criterio como es 1, ¿ya? Va a tomar el criterio de que va a tomar este datito de acá, ¿ya? Lo que podemos hacer para que no tengamos errores al momento de ingresar los datos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Las celdas que tengan fórmula las vamos a pintar de cualquier color, ¿ya? El color que ustedes quieran, ¿ya? Va a decir, esta tiene fórmula, esta tiene fórmula, esta de acá tiene fórmula, esta de acá tiene fórmula y esta de acá tiene fórmula. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Las vamos a cliquear y las vamos a pintar de cualquier color, ¿cierto? ¿Para qué? Para que ustedes cuando vuelvan a utilizar esta planilla, ustedes ya sepan qué datos tienen que modificar, ¿ya? Para que por error ustedes no cometan que ustedes modifiquen aquí, no sé, po, en vez de colocar aquí no sé, 7 pulgadas, lo coloquen acá, 7 pulgadas, y les va a aparecer ya simplemente la unidad que ustedes pusieron, ¿ya? Si se fijan bien, la fórmula ya se eliminó, ¿ya? Ya está eliminada, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer nosotros después? Cuando tengamos lista nuestra planilla, vamos a seleccionar nuestras celdas, las cuales tienen fórmula, y las vamos a bloquear, ¿ya? ¿Para qué? Para que cuando nosotros, si es que cometemos el error de cliquear esa fórmula, nos va a aparecer advertencia, que aquí lo que va a decir que esa celda está bloqueada, ¿cierto? ¿Cuáles celdas vamos a dejar desbloqueadas? Obviamente en las cuales nosotros necesitamos rellenar los datos necesarios para los cálculos, ¿sí? Aquí vamos a volver a las 6 pulgadas, ¿ya? Y en este caso, como yo les comentaba, el dato de la cantidad de DTH, o perdón, la cantidad de tiros de alivio, yo se los daba, ¿cierto? Pero con el método de Roger nos da un nuevo criterio, aparte de entregarnos cuánto es la cantidad de tiros de alivio que nosotros tenemos que colocar, ¿ya? Nos va a permitir investigar más con respecto a la maquinaria en la cual nosotros vamos a estar utilizando en la etapa de perforación, ¿ya? Como les mostré al inicio, acá nosotros estamos utilizando la Simba S7, ¿cierto? ¿Qué nos va a permitir eso? Reconocer las maquinarias, acordarse de qué tipo de maquinarias son utilizados en minería subterránea, ¿ya? Con con cuánto es la longitud de las barras en las cuales trabaja, cuántos son los metros en los cuales puede perforar, los modos que tiene, ¿ya? Obviamente la mayoría de las fichas técnicas están en inglés, ¿ya? Pero obviamente con ayuda de la inteligencia artificial nosotros podemos traducir automáticamente todas em, esas fichas técnicas en las cuales nosotros vamos a utilizar, ¿ya? ¿Ya? Si se fijan bien, si ustedes quieren buscar alguna ficha técnica de alguna maquinaria y quieren saber las medidas, aquí están las medidas con el dibujo correspondiente de cada una de ellas, ¿ya? Tanto de planta como de perfil, ¿ya? Y toda la información que ustedes necesiten para realizar los cálculos correspondientes, ¿ya? Como es tronadura, como es perforación,
¿ya? Van a estar en su ficha técnica, ¿ya? Siempre van a estar ahí, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular cuánto va a ser el avance real, ¿cierto? Que era lo que habíamos calculado anteriormente respecto a la efectividad de perforación y H, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a escribir avance real. ¿Cuánto es lo que realmente yo avanzo? ¿Ya? Calculamos, simplemente tomábamos la longitud de perforación por la efectividad de perforación, ¿cierto? Y nos daba que nosotros avanzamos, en vez de, perdón, como nosotros perforamos 3,84 metros, lo que realmente nosotros avanzamos al momento después de la tronadura es, disculpen, son 3,45 metros. Eso es lo que realmente nosotros avanzamos después de la tronadura, ¿ya? Ahí lo vamos a dejar de colorcito para que nos acordemos de que esa celda tiene una fórmula, ¿ya? ¿Ya? Después nosotros, después de haber calculado ya el H, haber calculado, uy, me pasé, ¿ya? De haber calculado la longitud de perforación, cuánto van a ser los diámetros de los tiros huecos, cuánto va a ser el diámetro de los tiros cargados en metros, cada uno de ellos, nosotros ¿qué podíamos comenzar a hacer? El cálculo de nuestra rainura, ¿cierto? Pero ¿qué teníamos que tomar nosotros para el cálculo de la rainura? Teníamos que tomar esta información, ¿cierto? Que para el cálculo del primer cuadrante, nosotros vamos a utilizar esta formulita de acá, ¿cierto? Para el Barden y el W1 o el espaciamiento, que también se puede llamar así, ¿ya? Pero, ¿qué tenemos que tener nosotros para calcular el primer cuadrante de nuestro diagrama de disparos? Era X, ¿cierto? X es la constante la cual nosotros necesitamos para calcular el primer cuadrante. Y si recuerdan bien, es en la única fórmula, perdón, en la única fórmula, sí, fórmula en la cual nosotros utilizamos el X. ¿Ya? En todas las demás, en ningún momento utilizamos el X. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros? Vamos a calcular el X, ¿ya? Que es el factor X para la rainura, ¿cierto? ¿Ya? Factor X para el cálculo de la rainura. ¿Qué nos pedía? La fórmula nos pide el DTH al cuadrado, el diámetro de los tiros cargados al cuadrado, el DTH y el diámetro de los tiros cargados, ¿cierto? Y obviamente el 4,45 era la constante de la fórmula. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar los datos correspondientes, ¿ya?
¿ya? Y vamos a tomar la constante de 4,45, lo vamos a multiplicar por el DTH al cuadrado, más el diámetro de los tiros cargados al cuadrado, todo eso dividido por el DTH más el diámetro de los tiros cargados, ¿ya? Y como siempre, en estos cálculos vamos a poner truncar, punto y coma, dos decimales, ¿sí? Y ahí nosotros nos va a dar cuánto va a ser el factor de X, ¿ya? Teniendo ese factor de X, nosotros, o qué les recomendaba yo, ¿ya? Para antes de calcular la cantidad de ranura, o perdón, la cantidad de cueles o cuadrantes que vamos a tener nosotros en nuestra ranura, ¿ya? La cantidad de cuadrantes, ¿ya? Un cuadrante, dos cuadrantes, tres cuadrantes y cuatro cuadrantes, ¿ya? ¿Qué teníamos que utilizar nosotros primero? El criterio de Ash, ¿ya? El cual nos dice que el W tiene que ser menor o igual que la raíz del avance, ¿ya? ¿Cómo calculábamos el avance? H por la efectividad de disparo o la efectividad de perforación, ¿ya? Exactamente lo mismo, ¿ya? Pero aquí nos calculamos, ¿ya? El avance real, ¿ya? Perdón, la longitud de perforación, acá está, ¿ya? Y de igual manera, aquí está el desglose de cómo se calcula el avance, que sería H, la longitud de perforación, por la efectividad de disparo, ¿cierto? O efectividad de perforación. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a escribir para que tengamos escrito qué es lo que estamos calculando, el criterio de Ash, ¿ya? Vamos a escribir el criterio de Ash y vamos a escribir la fórmula, la cual dice Ash, el cual tenemos que conservar, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? De que W no puede ser mayor que 1,85 metros, ¿ya? No puede ser mayor que eso, ¿ya? Vamos a poner, Creo que según solo esos datos, ¿cierto? Porque si fueran con otros datos puede cambiar o variar el número. puede variar, sí. ¿Por qué puede variar? Con el avance. Porque ¿qué es lo que toma el avance? Toma la efectividad de perforación y toma la longitud de perforación, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo modifico la efectividad de perforación en vez de un 90 a un 95? Aumenta el avance real. Y como aumenta el avance real y yo lo estoy tomando como criterio para saber cuántos cuadrantes yo voy a calcular, el criterio obviamente va a aumentar, ¿cierto? Yo si le pongo un 88 va a disminuir. Si le pongo un, no sé, imagínate un caso perfecto, ¿ya? Que nunca ocurre, un 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que el criterio de Ash permite hasta el cuadrante que mida menor que 1,95 metros, ¿ya? Este 100% es completamente exagerado, ¿ya? Normalmente nosotros trabajamos en clase en un 88%, 85, 95, ¿ya? En este caso nosotros estamos trabajando con un 90% de efectividad de perforación, ¿cierto? ¿Qué tenemos que tomar nosotros ahora o qué tenemos que hacer ahora? Como ya tenemos el criterio, como ya tenemos el factor X, ya podemos comenzar a calcular los primeros cuadrantes, ¿cierto? Que vamos a tomar esta ayudita y la vamos a pegar en la hoja que se llama
cálculo. ¿Ya? Entonces vamos a cálculo. Esto lo vamos a borrar nomás. Vamos a pegar y lo vamos a dejar aquí nomás simplemente de ayuda. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros? Como al inicio, cuando nosotros calculamos, no sabemos cuántos cuadrantes podemos tener, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a colocar como si tuviéramos 10 cuadrantes. ¿Ya? Vamos a colocar como si fuéramos a tener 10 cuadrantes. ¿Ya? Vamos a colocarla ahí. ¿Ya? 10 cuadrantes, ¿cierto? Tenemos los 10. ¿Y con qué se puede complementar? Colocándole el nombre de cada uno de ellos para ver qué es lo que estamos calculando, ¿cierto? Aquí lo vamos a mover un poquito, ¿cierto? Para que se vea más ordenadito. Vamos a cortar nomás, vamos pegando. ¿Ya? Y ahí tenemos ordenadito, ¿cierto? Primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Décimo cuadrante, ¿cierto? ¿Cierto? Y al ladito, ¿qué podemos colocar? El W o S, ¿ya? Que puede ser aquí el B de Barden y S de espaciamiento, ¿ya? O también puede ser el W1, ¿ya? Que se puede, que como para que tengamos aquí coherencia con respecto a la fórmula, ¿ya? Pero para que comprendamos y trabajemos todos con el mismo criterio de que S va a ser el espaciamiento. ¿Qué espaciamiento? El que está acá, ¿cierto? La distancia de cada uno de los tiros. Aquí tenemos aquí, se lo voy a dibujar mejor aquí, esto. Esto de acá es el W o el S, ¿ya? El S que sería el espaciamiento, ¿cierto? Y el B1 sería el Barden. ¿Por qué? Porque está con respecto a la distancia de la cara libre. ¿Qué cara libre? El tiro de alivio. Esa es la función que cumple, ¿cierto? Ahí recordando un poquito de em, la función o el criterio con respecto al tiro de alivio, ¿cierto? Que es generar el libre para permitir la liberación de energía de los de los tiros los cuales se van detonando, ¿cierto? Porque si nosotros no tuviéramos aquí algún, alguna cara libre y tuviéramos nuestra galería eh, sin discontinuidades, sin grietas, sin fallas, sin ninguna interferencia con respecto a la roca, y sea una roca, entre comillas, intacta, ¿ya? La energía que va a liberar los tiros, ¿ya? Necesita una cara libre para poder expandir esa energía, ¿ya? Para que se pueda expandir la roca, ¿ya? Con esa dirección, porque van a buscar el punto más débil o el punto más frágil de la frente de trabajo
para desplazar ese material o la roca, ¿ya? Y obviamente de igual manera va a servir para la liberación de la energía, ¿ya? Y como supongamos que este va a ser el primer en detonar, se va a fragmentar esta zona y ¿qué va a pasar? El material se va a ir con esa dirección. ¿Por qué? Porque esa cara libre va a tener la función de, uno, liberar, perdón, favorecer la liberación de la energía y favorecer el desplazamiento de la roca ya fragmentada. Como esta zona ya está como fragmentada, ¿qué va a permitir esto de acá? Que va a tener el espacio suficiente para liberar la energía y poder mover la roca fragmentada en esta zona, ¿ya? Y así sucesivamente con cada uno de los tiros que se va a tener tanto en ranura, como en patera, como en caja, como en corona, como los auxiliares, como los tiros de relleno, van a tener eh, van a poder de mejor manera el fragmentamiento, perdón, la fractura de la roca, ¿ya? ¿Qué vamos a tomar nosotros, ¿ya? Para que tengamos aquí el datito a mano, ¿cierto? Vamos a poner aquí factor de X, que sería el factor de X de la ranura, o el factor X para los cueles, ¿ya? Vamos a poner como título simplemente, chuta, vamos a poner como título. Vamos a poner igual, nos vamos a ir a la hojita de diseño de disparos y vamos a cliquear el X, ¿cierto? Enter y aquí va a estar nuestro X, ya que nosotros lo vamos a utilizar solamente para el primer cuadrante, ¿ya? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. ¿Qué vamos a escribir aquí? Igual, 0,55, ¿cierto? 0,55. Vamos a abrir paréntesis, dos paréntesis, ¿cierto? Vamos a seleccionar el X, que sería 0,47, ¿cierto? Más el DTH. ¿Dónde tenemos el DTH? En la primera hojita. ¿En qué tiene que estar? En metro, ¿cierto? Nos devolvemos a la... Espera un poquito. Espérenme. Ahí. Nos vamos para acá. DTH más, ¿cierto? Después nos pide más el D, que sería el diámetro de los tiros cargados. Doble clic. Y posteriormente a eso, nosotros vamos a cerrar. Vamos a cerrar el paréntesis, ¿ya? Y todo eso lo vamos a dividir en dos, ¿cierto? Como lo dice aquí la fórmula. Lo vamos a dividir en dos, ¿ya? Y nos va a dar que el primer Varden o la distancia que va a tener nuestro primer cuadrante con respecto a la cara libre va a ser de 1,0, perdón, 0,183,4166, ¿ya? Nosotros que dijimos que íbamos a trabajar simplemente con dos decimales, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer aquí primero? Vamos a irnos al inicio de la fórmula y vamos a escribir truncar, ¿cierto? Nos vamos a el final de la fórmula, ¿ya? Vamos a poner punto y coma y vamos a colocar dos decimales, ¿sí?
Ah, espera un poquitito. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Igual, vamos a escribirla toda desde un inicio. Ya, pero vamos a comenzar con el truncar, ¿cierto? Truncar, truncar, ¿ya? Vamos a poner nuevamente 0,55. 0,55, eso lo vamos a multiplicar. Vamos a abrir unos paréntesis para que observemos los paréntesis que tenemos en nuestra fórmula, ¿ya? ¿Qué vamos a tomar? Vamos a tomar el X va a ser 0,47, lo vamos a sumar con el DTH. Nos vamos a nuestra hojita de diseño de diagrama de disparos, vamos a el DTH, vamos con un más, ¿cierto? Y después nos dice que tenemos que sumarle el D, ¿cierto? Vamos con el D. Después de eso nosotros vamos a cerrar el paréntesis, nos volvemos a la hoja de cálculo, ¿ya? Y recordar que todo eso tiene que estar dividido en 2, ¿cierto? Y como nosotros vamos a trabajar con dos decimales, vamos a cerrar los paréntesis, ¿cierto? Y vamos a poner que vamos a trabajar con dos decimales. ¿Sí? Creo que use un paréntesis de más. Ahí, sí, ¿ya? No, ¿ya? Dos decimales, ¿cierto? Posteriormente a eso, nosotros ¿qué tenemos que tomar? O que tenemos que calcular es el doble, ¿cierto? ¿Cómo calculábamos? El W tiene que ser el B1 por la raíz de 2, ¿cierto? Va a ser igual el B1 por, ponemos raíz, abrimos, colocamos 2, cerramos paréntesis. Pregunta, profe. ¿Sí? ¿Ah? ¿Ese 0,18 va en metros o así nomás? Sí, eso es metros. Ya, vamos a ponerle aquí el tiro la unidad de medida para que no nos confundamos. Ahí. ¿Sí? Y ahí. ¿Ya? Y como nosotros estamos trabajando con dos decimales, ¿cierto? Vamos aquí a colocar truncar, punto y coma, 2, ¿cierto? Y nos va a salir que nuestro espaciamiento o nuestro W, ¿ya? Va a ser de 0,25 metros, ¿ya? Y nuestro primer Barden va a ser de 1,18 metros, ¿cierto? Como ya tenemos listo nuestro primer cuadrante, vamos a calcular el cuadrante número 2, ¿cierto? Pero ahora el cuadrante número 2 ya no toma la constante de 0,55, no toma ni X, ¿ya? Lo que toma ahora simplemente va a ser el 0,7, que es una constante, por W1, ¿cierto? ¿Qué sería? Igual 0,7 por W1. ¿Cuánto nos dio W1? 0,25. Lo hacemos clic y aceptar, ¿cierto? ¿Con cuánta unidad de medida estamos trabajando nosotros? Con 2. ¿Qué vamos a hacer? Truncar. Truncar, punto y coma, dos decimales. ¿Ya? ¿Y qué unidad de medida? Metros, ¿cierto? Metros.
¿Ya? Después, espaciamiento número 2. ¿Cómo se calcula? B2 más 0,5, que es constante, por B1. Todo eso multiplicado por la raíz de 2. ¿Cierto? ¿Cómo lo vamos a calcular? Igual, B2, ¿cuánto nos dio? 0,17. Perdón, vamos a poner los paréntesis. Vamos a poner B2 más 0,5, que es la constante, por W1. W1. Cerramos paréntesis. Todo eso multiplicado por la raíz de 2. ¿Cierto? ¿Con cuántos decimales estamos trabajando? Con 2. Así que al inicio de la fórmula que vamos a colocar, truncar. ¿Sí? Truncar, punto y coma. ¿Sí? Falta un paréntesis. Estamos. ¿Sí? ¿En qué unidad de medida? Metro. ¿Sí? Después, el tercer cuadrante. ¿Qué vamos a hacer nosotros para el tercer cuadrante? 0,7 por el B2. Perdón, por el W2. Así que ahora, igual, 0,7 por el W2 nos va a dar el Varden número 3 o el Varden de el tercer QL. ¿Sí? Ya. Como siempre, truncar. ¿Sí? Punto y coma, 2. Listo, 0,28. Después de eso, el espaciamiento. ¿Cómo se calcula el espaciamiento del tercer cuadrante? Tenemos que tomar el B3, ¿cierto? El B3 que lo acabamos de calcular, más 0,5, que es la constante, ¿sí? Todo es, perdón, multiplicado por el W2, que se nos dio 0,41. Cerramos paréntesis, todo eso multiplicado por la raíz de 2, ¿cierto? ¿Y en qué unidad, perdón, con cuántos decimales estamos trabajando nosotros? Con 2. ¿Qué vamos a hacer? Truncar, ¿cierto? Truncar, punto y coma, 2 decimales, ¿cierto? ¿Y en qué unidad de medida? En metros, ¿ya? Y así sucesivamente hacia abajo, ¿ya? Para el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo cuadrante, se utiliza el mismo criterio de cada uno de ellos después del segundo cuadrante, obviamente, perdón, después del primer cuadrante, ¿ya? Porque para el primer cuadrante nosotros necesitábamos 0,55 y X. Si se fijan bien, en el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante se utilizan las mismas fórmulas, ¿ya? Simplemente desplazándose uno más hacia abajo, ¿cierto? En el segundo cuadrante tomamos los datos de el W1 y el B2. En el tercero, W2, B3. En el cuarto, B3, B4. Perdón, W3, B4. Así sucesivamente para cada uno em, de estos cuadrantes se va a calcular de la misma manera. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta hasta el momento? ¿Vamos bien?